Bendiciones. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sé que es una hora apropiada, una hora tarde para algunos, muy temprano para otros. En Europa ya es muy temprano. En Estados Unidos, en toda Latinoamérica, es una hora tarde o la madrugada. Es una hora adecuada porque es dirigida para esas personas que por alguna razón están despiertas. Tal vez algunos no pueden dormir, otros se les fue el sueño. Vamos a ubicar bien acá. Otros se les fue el sueño, otros se están comenzando a levantar para orar, otros están llegando del empleo, algunos se levantaron y fueron al baño. Cual sea la razón, están despiertos. Y si el Señor puso en mi corazón que saliera a esta hora de la madrugada, muy temprano y muy tarde al mismo tiempo. Alguien me está escribiendo que acá son las 3 de la tarde. ¡Wow! Hermana que me acaba de escribir allí que son las 3. Diana 7442. Me gustaría que me escriba de dónde nos está viendo. ¿Cómo es que allá son las 4 de la tarde, las 3 de la tarde? Dios mío, me sorprende eso. Porque aquí son las 1 de la madrugada y donde esta hermana que escribe son las 3 de la tarde. Me sorprende. O sea que si saliera en vivo a las 3 de la tarde de aquí, la hermana tal vez no me pueda ver. Mire qué diferente es el mundo en todas partes. En Honduras 1 hora, Centroamérica, Suramérica, Europa, China, Japón. Bueno, son horarios diferentes. Uno nunca sabe el medio que Dios va a usar. Lo importante es que el Señor tiene todo preparado para compartir con nosotros y ministrar. Y esta hora, como le contaba, está bien temprano aquí, o está bien tarde ya. Percibí en mi corazón compartir un poquito la palabra de Dios. Hoy estuve ministrando en la iglesia sobre verdaderamente libre. Cómo ser libre de la pobreza, de la miseria, específicamente miseria. Y hablábamos sobre la bendición de sembrar, de aprender a compartir lo que tenemos con los demás. De esa forma sembramos al Señor. Pero hoy, o en este momento, quiero hablar sobre el libro de Juan. El libro de Juan, de los 4 evangelios, el libro de Juan. Quiero leer el primer verso. Primer verso que dice así: en el principio era el verbo era con Dios, y este verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire lo poderoso. Las tinieblas no prevalecen contra esta luz. Y esta luz no es más menos que Jesús. Porque lo que está hablando es el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Y nos muestra que las tinieblas, que representa los demonios, a Satanás, que representa el mal, no prevalece contra la luz, que es Cristo, que representa la vida, la luz, el que resplandece. Entonces es importante este verso, porque dice no prevalecen. Es decir, no puede las tinieblas, no pueden los demonios, no puede la enfermedad prevalecer contra Jesús, contra su palabra, contra él. No prevalecerá. Pero el verso 6, que es donde quiero centrarme, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él.
El propósito de Juan el Bautista era dar testimonio acerca de Jesús y hacer que la gente crea en Jesús. Fíjate lo importante que es un mensaje que puede trascender y que puede tocar e impactar a la gente. Juan el Bautista viene no para predicar de él, ni para exponer sus dones, su talento, sus virtudes, sus sueños, su propósito. Él viene para exponer a Jesús y hacer que la gente crea en Jesús. Y ese es el centro del Evangelio. Cuando aprendemos a llevar a Jesús a la gente, cuando aprendemos a que la gente ponga su mirada en Jesús, no en nosotros. Cuando damos testimonio, entonces Juan daba testimonio de Jesús. Vino para dar testimonio de aquel que iba a venir detrás de él. El mismo Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar la sandalia de los pies del que viene detrás de mí. La misión de Juan era dar testimonio acerca de Jesús. Ahora bien, lo que quiero tratar es qué hizo el ministerio de Juan el Bautista tan grande que Jesús dijo que ni siquiera entre los profetas hubo uno más grande que Juan. ¿De qué grandeza hablaba Jesús? Obviamente no era de las grandezas que nosotros estamos acostumbrados a hablar o a evaluar. Nosotros determinamos que la grandeza de una persona la puede determinar sus obras. Bueno, hizo muchas cosas, obras grandes, esta es la grandeza. Pero Jesús no ve la grandeza de Juan solo como obra. Cuando Jesús dice, y no hubo profeta más grande que Juan, en la antigüedad, ni antes ni después, está hablando de Moisés, de Elías, que bajó fuego del cielo con el poder de Dios. Moisés abrió el mar rojo, hizo maravilla. Sin embargo, para Jesús, Juan el Bautista era más grande que ellos. ¿Por qué? Porque la grandeza no se define por obra, sino por obediencia. No es por obra, sino por obedecerle a Dios. Y lo que hizo Juan, a Juan grande, no fue exactamente sanar enfermo, levantar paralítico, echar fuera demonios, lo cual ninguna de esas cosas hizo. Lo que lo hizo grande fue hacer la voluntad de Dios. Él tuvo una asignación y él fue fiel a su asignación. No se movió ni a izquierda ni a derecha, sino que vino, habló específicamente para dar a conocer a Jesús, no a él mismo. Y de eso quiero tratar. La grandeza en tu vida no está en hacer obras grandes, ni en ser una persona de renombre. La grandeza tuya está en hacer la voluntad de Dios. Hubieron profetas que ni siquiera los nombres de ellos aparecieron en la Biblia y fueron instrumentos de Dios, amigos de Dios. No necesariamente tiene que aparecer el nombre de nosotros para ser identificado como alguien grande. No, la grandeza viene por la obediencia a Dios. Y quiero soltarle 4 cosas y termino rapidito. 4 cosas, 4 claves que hizo a Juan el Bautista grande y que nos hará a nosotros grande en Dios, pero en obediencia. Primero, era enviado de Dios. Dios lo había enviado. Una de las cosas que yo he estado notando en esta generación es hombres y mujeres, muy pocos enviados por Dios. Muy pocos. ¿Por qué puedo identificar que no están siendo enviados por Dios? Bueno, porque sus obras no hablan del respaldo de Dios. Sus hechos, sus obras, no muestran el respaldo de Dios en lo que hablan, en lo que dicen. Hoy en día, lo que vende es lo que se presenta, la foto, multitud, pero realmente, o agenda llena, realmente no se ve el respaldo de Dios en sus obras. Hoy lo que puede vender en las redes, y estoy muy preocupado, es resaltar un testimonio acerca de mí. Fui al infierno, vine del infierno, y yo entiendo que eso sí debe de testificarse, siempre y cuando el testimonio sea con la motivación de alcanzar a otro para Cristo, no de resaltarme a mí, de exponerme a mí en una plataforma para que la gente me vea como el gran instrumento. Es lo que me está dando miedo, que oigo los testimonios de mucha gente, pero noto que su testimonio habla de ello, habla de presentarse ello, de engrandecerse ello, no de presentar a Jesús, que el que debe de ser engrandecido. Y como esto es lo que vende, me siento tan triste porque oigo testimonios
y oigo cosas de gente que dice, hicieron, no hice, estuve, conocí, no conocí. Y cuando tú lo evalúas, son personas que están literalmente inventando testimonio, que realmente nunca tuvieron, nunca conocieron, nunca se rozaron con tal persona, pero como es lo que vende, la gente tiende a contar cosas que realmente nunca ocurrió, que no hay una prueba, no hay una foto, no hay un video de cosas que ellos hablan que ocurrió, pero nunca muestran una evidencia de que ocurrió. Y está tan desesperada la generación, mucha gente y esta generación por ser vista y conocida, que pueden tomar cualquier palabra de cualquier persona y exponerla como si fuera una verdad. Y en verdad hay que orar porque se ha perdido el centro o el enfoque de lo que es predicar el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, es llevar palabras de salvación a los perdidos, es llevar a Jesús, no llevarme a mí. Entonces tenemos que orar para que Dios traiga una reestructuración en la iglesia y reavive otra vez la iglesia a nivel mundial. Entonces ser enviado por Dios es ser respaldado por Dios y tiene que haber evidencia. Cuando eres enviado por Dios, Dios da testimonio de ti. El Espíritu Santo habla acerca de ti. Sus obras, sus hazañas, sus milagros, sus cosas que Él hace, hablan de que Él está contigo. Dios envió a Moisés y el palo se convirtió en serpiente y 10 señales acontecieron. Dios envió a Elías donde el rey Acab y cerró los cielos. Lo volvió a enviar y abrió los cielos. Es decir, cuando eres enviado por Dios, lleva la marca de Dios, lleva el respaldo de Dios. Y literalmente yo veo cómo el temor se ha perdido. Mucha gente no teme hablar cosas que ellos saben que no sucedió. No temen inventar testimonio, inventar visiones y sueños. Y Dios va a levantar voces proféticas. Dios va a levantar gente que van a hablar de parte de Dios. Y que van a decir así dice Jehová. Entonces era enviado por Dios. Significa que era respaldado por Dios. Donde quiera que Juan estaba, Dios lo hacía prosperar. Segundo, tenía una asignación. ¿Cuál era su asignación? Su propósito. Dar a conocer a Jesús. Dar testimonio de la luz para que la gente creyera por medio de su mensaje, por medio de su testimonio, creyeran en el que iba a venir después de Juan, Jesús. Solo predicaba para que la gente creyera que Jesús era el Salvador, no Él. El problema de hoy en día es que muchos predicadores predicamos para llevar a la gente a nosotros, no a Dios. Y por eso la gente deja de ser tocada, deja de ser sanada, porque poner la fe en mí no sana, pero poner la fe en Jesús sí sana. Puesto la fe en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Tercera clave de Juan el Bautista, oía la voz de Dios. El oír la voz de Dios es conectarse con el poder creativo de todas las cosas. Yo que he predicado por muchos años, por más de 25 años, 30 años, he notado lo siguiente. Las cosas funcionan a donde Dios abre la boca. Las cosas funcionan, se manifiestan donde Dios abre la boca. Por eso es importante oír la voz de Dios. Cuando oye la voz de Dios, suceden cosas maravillosas. Hemos estado en una transición espiritual muy fuerte en estos últimos días. Oír la voz de Dios. Juan dice en el verso 33 del capítulo 1, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender, aquel me dijo. O sea, Dios hablaba con Juan el Bautista. Y ahí es que estaba el secreto de Elías, de Moisés y de toda la gente que Dios ha usado en la Biblia y fuera de la Biblia, es ese acceso a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios para todos. La voz de Dios no solo es para predicadores, salmistas, profetas. La voz de Dios, el tener acceso a la voz de Dios es para todo aquel que es lavado por la sangre de Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, aquel que tiene fe. La voz de Dios es para todo. Donde hay voz de Dios, hay cosas nuevas, hay cosas sobrenaturales. Ahora, ¿cómo identificar la voz de Dios? ¿O cómo oír la voz de Dios? Es un tema que